Bueno, muy buenos días para todos y todas. Vamos a abordar el tema de innovación abierta y emergente desde una perspectiva de la discusión de sistemas de tercera generación, llamados también teorías de la autoproducción y la autopoiesis, es decir, desde el ente teórico de Niklas Luhmann. Esto implica abordar innovación desde la complejidad y pues partimos de varias premisas. Voy a mencionar algunas. Primera premisa, toda teoría es la construcción de un observador. Como toda teoría es la construcción de un observador, significa que aquello que llamamos realidad lo vamos a observar o la vamos a observar a partir de nuestros lentes teóricos. Lo que implica que toda teoría, al ser la construcción de un observador, nos permite observar como realidad aquello que observamos. Es decir, una realidad es aquello que es observado por nosotros. Eso implica que en este momento aquí pueden haber tantas realidades como personas estamos presentes. Esto nos lleva a que el mundo es súper complejo, hipercomplejo, y a que el mundo es caótico. ¿Cuándo algo es complejo? Porque el mundo no es un sistema. ¿Cuándo algo es caótico? El mundo no es un sistema porque es súper complejo, es hipercomplejo, y porque ante esa complejidad nosotros los seres humanos nos vemos abocados a constituir sistemas para observar, a crear sistemas para observar como una alternativa para la reducción de complejidad, teniendo presente que al reducir esta complejidad la estamos aumentando. La paradoja de la complejidad. ¿Cuándo un sistema es complejo? Cuando el número de elementos que lo integran es tal que ya no se puede relacionar en forma espontánea uno a uno, sino que hay que hacerlo por selección. Un poco más sofisticado, cuando por el incremento aritmético en el número de los elementos que integran un sistema, se produce en la posibilidad de establecer selecciones un incremento exponencial. Eso se representa de una manera muy sencilla a través de una fórmula matemática que es, abrimos paréntesis, n al cuadrado menos n, cerramos paréntesis sobre 2. Y ahí comenzamos a observar cómo por un incremento aritmético, el incremento de posibilidades de establecer selecciones se da en forma exponencial. Cuando miramos así esa complejidad y el sistema como tal, vemos que importan los elementos que integran el sistema, pero pueden importar mucho más las relaciones entre esos elementos. Otra premisa es que nosotros construimos mundo en el mundo, construimos lo social en lo social. Construimos mundo a través del lenguaje. Lo que importa, lo que hace que importe las palabras que utilizamos, el lenguaje que nosotros empleamos, nuestras estructuras taxonómicas y lexicales. Siendo así, innovación implica competencia social, es decir, competencia comunicacional. Por eso es que cuando empiezo esta exposición, lo hago a través de esa representación esquemática, donde cuando nosotros tenemos una realidad que observamos, lo hacemos a partir de la conjunción de diferentes elementos. Los que aparecen en el vértice superior, donde nosotros nos movemos sobre la base de unas intuiciones. Somos seres intuitivos y tenemos unas intuiciones personales que nos permiten tener unas ideas fecundas respecto a algo.
pero eso está mediado también por nuestras visiones teóricas. Nuestras visiones teóricas tienen que ver con las reflexiones, con las capacidades de reflexión sobre o con relación con nuestra interacción con el entorno, con el contexto donde estamos, con aquello que experimentamos en esa realidad que es empírica. Con base en ello, nosotros podemos problematizar lo que vayamos a observar, que es lo que aparece en el centro. Tenemos un núcleo de problematización y ese núcleo de problematización nos permite a nosotros identificar condiciones de posibilidad reducidas o condiciones de posibilidad satisfechas, pero que nos permiten generar nuevas oportunidades. Ahí estamos problematizando. Y podemos identificar que un problema constituye una situación deseada que no corresponde a la situación presente. Y eso nos permite tener una realidad observada. En coherencia con lo que he dicho, lo que voy a hacer es producir una reducción de complejidad para comprender un poco desde esta teoría de sistemas de tercera generación, que es una teoría científica, en parte porque parte de la observación, lo que hace es observar, pero es científica además porque cuando esa teoría identifica que ya no puede explicar con suficiente propiedad lo que observa, ella se replantea, se nutre, se replantea para tratar de explicar aquello que constituye su objeto de observación. Y aquí vamos a hablar de innovación y vamos a introducirnos con lo social, porque vamos a hablar desde la teoría de sistemas de tercera generación. Vamos a combinar un poco lo que dice la corriente teórica neoschumpeteriana o evolucionista con respecto a innovación y vamos a hablar de teoría de sistemas de tercera generación. Por favor, podemos avanzar con la siguiente diapositiva. Gracias. Innovación desde su origen etimológico significa hacer cortes nuevos. Eso implica cambiar status quo. En griego es keinetomía, pero fue un alemán, fue Joseph Alois Schumpeter, un germanoparlante, el que introdujo en el argot económico el término innovación. Concretamente nos quedamos con innovación tecnológica. Le dio la importancia que tenemos en el momento y que le damos y que le dan las organizaciones como las universidades, en la medida en que es a través de la innovación tecnológica la que nos permite tener patentes, protección de la propiedad intelectual a través de diseños, de diseño industrial, de modelos de utilidad o de patentes de invención. Y eso nos provee no solamente de recursos financieros a través de regalías, sino de indicadores para procesos de acreditación institucional. Esto es muy importante, pero cuando nos quedamos solamente con la meta de tener innovaciones tecnológicas, estamos actuando de una manera reducida. Mi preocupación por lo que he observado desde el año 2000 más o menos, comencé a trabajar en el tema de innovación, a investigar el tema de innovación, a investigar el lenguaje de innovación, se debe a que precisamente identificaba que había aproximaciones que permitían tomar decisiones desde aproximaciones muy reducidas con respecto a innovación, y eso podía inhibir la emergencia de innovaciones. En la medida en que se pensaba solamente en innovación tecnológica, aparentemente de forma muy reciente en innovación social, esas miradas reducidas llevaron a que se pensara que innovación social emergía para mitigar los efectos de innovación tecnológica, cuando realmente el concepto de innovación social tiene más de 200 años de antigüedad, es mucho más antiguo que el concepto de innovación tecnológica. Pero también se nos olvidaba, al tener esa mirada reducida en el proceso de toma de decisiones, que hay innovaciones conceptuales que son muy importantes.
y que en las organizaciones en las que nosotros nos desempeñamos, pues ese tipo de innovaciones son importantes en la medida en que pueden cambiar nuestros patrones de comportamiento, como las innovaciones conceptuales. 3 ejemplos de innovación conceptual que han cambiado radicalmente el comportamiento del ser humano. Primer ejemplo, la ciencia. La ciencia como tal es una innovación conceptual mayúscula, magnífica, porque cambió la forma en que nosotros interactuábamos con nuestro objeto de observación, con nuestra naturaleza. Nos permitió tener dispositivos robustos, con gran músculo, para abordar esa relación que tenemos con la naturaleza. ¿Cuáles dispositivos? Las hipótesis, la posibilidad de generar hipótesis, el método científico. Otra innovación, el alfabeto. Permitió construir el mundo de Occidente, el hombre de Occidente, nosotros tal y como nos vemos. Otra innovación conceptual robusta, ya desde el mundo de la filosofía, el giro lingüístico. Permitió comprender que el lenguaje a nosotros nos permea y que nosotros vemos mundo a través del lenguaje. Miren, 3 innovaciones conceptuales sustantivas que por lo regular son ignoradas como tales. De ahí que fragmentamos todo y no encontramos a veces la relación entre ciencia, tecnología, innovación, como instituciones, como empresas, si se quiere, eminentemente sociales, porque tienen relaciones sociales. Intuitivamente, antes de llegar a la teoría de sistemas de tercera generación, veía eso. No me explicaba cómo era posible que dijeran que innovación tecnológica era diferente a innovación social, porque innovación tecnológica generaba patentes, pero es que innovación tecnológica tiene efectos sociales, utiliza unos medios sociales y en su origen es sociales, pero ignoramos eso. Pensamos a veces solamente en los resultados, en los impactos. Lo mismo pasa con la ciencia, como esa institución que es eminentemente social, y como es eminentemente social, la atribuimos a unos actores de manera muy reducida que están en la sociedad y nos olvidamos de los otros. Desde esta perspectiva, el doctor Eduardo Atencio fue muy explícito en manifestar la relación, la responsabilidad que todos de alguna manera tenemos con la ciencia, con la tecnología, con la innovación. Todo eso está mediado por algo que es sustantivo: el sistema educativo, la educación. Una función importante de la educación es cambiar conciencias con competencia científica. Uno puede ir a un culto religioso y puede cambiar conciencias, pero desde la perspectiva religiosa, desde la ideología religiosa. Puede ir a un partido político y cambia conciencia, pero desde la ideología política. Pero si estamos en el sistema educativo, debemos de tener cambio de conciencias con competencia científica, y eso implica una forma sustantiva que le da calidad, que le da una validez para el proceso de toma de decisiones frente al que está observando y las decisiones que va a tomar para cambiar lo observado. De ahí que haya comenzado la exposición como la empecé. Cuando hablo de innovación, coloco a la base conocimiento. No solamente estoy haciendo referencia al conocimiento científico o al conocimiento tecnológico. Cabe todo tipo de conocimiento. Cabe el tipo de conocimiento que es empírico, el religioso, el social, el vernáculo, el tradicional, el científico, el tecnológico.
Lo que sucede es que entre más sofisticada sea aquella innovación, aquel producto del ejercicio de la actividad humana, más conocimiento científico y tecnológico va a tener incorporado en su esencia. Pero en su inicio cabe todo tipo de conocimiento. En mi proceso de investigación observé un proyecto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en una pasantía que hice en Santiago de Chile en la CEPAL, en donde tuve la posibilidad de observar 4.800 experiencias de innovación que la CEPAL identificó como tal en América Latina y el Caribe. Y ahí se veían como conocimientos muy elementales sirvieron de base para generar innovaciones robustas. Obviamente, en todo ese proceso hubo acompañamiento de personas que tuvieron la idea, conocimientos muy básicos, pero que buscaron el acompañamiento de organizaciones como universidades, como personas que tenían un conocimiento más sofisticado, pero que también buscaron el acompañamiento del Estado. De tal manera de que hubo innovaciones que fueron identificadas como ejemplares y la CEPAL las utilizó como ejemplo, como efectos demo, y la recomendó para que gobiernos de América Latina utilizaran y promovieran tales innovaciones. Cuando tenemos claro que a la base de innovación está conocimiento, pero también tenemos claro que nosotros vivimos en un mundo de estado de confort, que a nosotros la cotidianidad en la que estamos inmersos nos agrada, así la critiquemos, así la cuestionemos, y nos agrada porque tenemos certidumbre, porque tenemos una estabilidad que implica un estado de confort, inhibiéndonos de generar invención y de ahí más allá de generar innovación. ¿Qué tenemos que hacer cuando tomamos conciencia de ellos? Atrevernos a extrañar esa realidad cotidiana, atrevernos a salir de ese estado de confort. Eso implica romper conexiones